En la cena de boda de su hijo Michael, Margaret Wilson se sentó entre familiares y amigos, con el corazón lleno de orgullo al ver a su hijo mayor comenzar un nuevo capítulo en su vida. Tenía 58 años, y durante 32 había estado casada con Robert, el hombre que de pronto se levantó al frente de la mesa con una copa de vino en la mano. Lo que dijo a continuación destrozó la sala entera: esto se terminó para nosotros. He encontrado a alguien más. Las palabras salieron de su boca con frialdad, pero su efecto fue inmediato. El bullicio se apagó, los cubiertos quedaron suspendidos en el aire, y hasta el suave tintinear de las copas se detuvo. El rostro de Michael se tornó pálido al sentir el peso de la traición de su padre resonar en el elegante salón. La alegría de instantes antes se transformó en silencio denso, y todas las miradas se dirigieron a Margaret, como esperando que se desplomara bajo tanta humillación. Frente a ella estaba Emma, la secretaria de Robert, vestida de rojo, con una sonrisa tenue, esa sonrisa que revelaba que ya sabía lo que iba a ocurrir y que se consideraba vencedora por haber robado al esposo de otra mujer. El corazón de Margaret latía con fuerza, pero su rostro no mostró desesperación. Llevaba más de 3 décadas casada con ese hombre, le cocinó, le lavó la ropa, crió a sus hijos mientras él fingía trabajar hasta tarde. Había sacrificado sus sueños para que Robert viviera cómodo, jamás imaginando que recibiría traición como pago. Sin embargo, Margaret no había sido ciega. Desde hacía meses percibía la distancia, las excusas, los retiros inusuales de la cuenta de ahorros. Vio cómo Emma se inmiscuía en sus vidas, ayudando en fiestas, dando consejos, fingiendo amistad, todo mientras se enredaba más en los afectos de Robert. Esa noche, él pensaba tener el control, revelando su decisión como un triunfo. Pero Margaret llevaba tiempo preparada para ese momento, mucho antes de que él levantara la copa. Los invitados la observaban esperando gritos, llanto o que huyera avergonzada. En lugar de eso, ella tomó con calma un sobre blanco de su bolso y lo colocó junto al plato de Robert. Su sonrisa confiada se desvaneció cuando preguntó: ¿qué es esto? La voz de Margaret fue firme: algo para que veas después. El ceño de Robert se frunció, mostrando su inquietud, pero Margaret no le dio tiempo a reaccionar. Se giró hacia su hijo, cuyo día especial era arruinado por la crueldad de su padre, y lo besó suavemente en la mejilla. «Este sigue siendo tu día, Michael», susurró. «No dejes que nadie lo arruine». Sus palabras transmitieron consuelo y fortaleza, asegurando a su hijo que no permitiría que la traición opacara su felicidad. Margaret se levantó con calma, alisó su elegante vestido azul y, con dignidad, dijo: «Por favor, disfruten la cena. Que tengan una hermosa noche». Caminó hacia la salida con pasos firmes, la cabeza en alto, mientras todos la seguían con la mirada, atónitos por su compostura. Las puertas se cerraron tras ella, y los murmullos llenaron la sala. En el pasillo, Margaret por fin respiró. Durante meses había cargado sola con esa sospecha, fingiendo normalidad para no arruinar la boda de su hijo. Ahora la máscara había caído, pero no como Robert esperaba. Él quiso humillarla en público, exhibir su traición como un derecho. En cambio, Margaret se retiró con dignidad, dejándolo con la incertidumbre del sobre. Minutos después, Robert salió apresurado, con el rostro rojo de ira y desconcierto. «¿Qué es esto, Margaret? ¿Qué hiciste?», gritó desesperado. Ella no se detuvo. Sabía perfectamente lo que él tenía en la mano y que eso era apenas el inicio. Durante 6 meses había preparado ese día en silencio, reuniendo pruebas, planeando cada paso con la paciencia de quien ya no tiene nada que perder y todo por ganar. Robert siempre la subestimó. Creyó que era la esposa que lo soportaría todo, que perdonaría siempre. Confundió sacrificio con debilidad. Pero Margaret no era débil. Había trabajado 25 años en un banco, aprendiendo sobre dinero, cuentas y documentos legales. Cuando Robert vació sus ahorros, ella lo notó. Cuando abrió una cuenta secreta, lo rastreó. Cuando mintió sobre sus noches de trabajo, esperó pruebas. Y cuando halló sus mensajes con Emma,
hablando de su futuro juntos y del plan de abandonarla justo después de la boda de Michael, sintió la punzada de la traición, pero también la fuerza de la determinación. Robert pensó ser astuto al esperar a la boda, pero no sabía que Margaret ya había actuado. Esa misma mañana había presentado la demanda de divorcio, respaldada por pruebas de infidelidad y fraude. Y gracias al acuerdo prenupcial que Robert mismo le había hecho firmar 32 años atrás, las consecuencias recaerían sobre él. Había incluido una cláusula sobre fidelidad, convencido de que necesitaba protección. Nunca imaginó que se volvería su condena. Margaret avanzó con paso firme hacia el ascensor, con la mente clara y el corazón sereno. Pensó en los años entregados al matrimonio, en los sacrificios, en las noches sola, en las mañanas cubriendo su despilfarro. Pensó en las veces que pospuso su sueño de abrir una panadería, diciéndose, después de que los niños se gradúen, después de que Robert esté estable. Y ahora, viéndolo correr detrás de ella como un hombre cuyo plan perfecto se había derrumbado en segundos, comprendió que por fin había tomado control de su historia. La traición de Robert no era su final, era el de él. Y el sobre en su mano era solo el inicio de su caída. Margaret no se detuvo ni siquiera cuando la voz furiosa de Robert resonó por el pasillo del hotel, sus zapatos golpeando contra el suelo pulido mientras intentaba alcanzarla. Ella presionó el botón del ascensor con calma, el rostro sereno como si los gritos ya no tuvieran poder sobre su corazón. Durante 32 años había escuchado sus exigencias, sus excusas, sus promesas vacías de que todo mejoraría. Esa noche ya no tenía que escuchar más. Robert llegó a su lado justo cuando las puertas se abrieron y la tomó del brazo con brusquedad. Margaret, respóndeme, ¿qué es este sobre? ¿Qué has hecho? Su voz oscilaba entre la rabia y el miedo, reducida ahora a una súplica desesperada. Margaret lo miró con ojos firmes y fríos. Eso, Robert, dijo en voz baja, es el inicio de tu verdad. Léelo cuando estés listo. Entró al ascensor, obligándolo a soltarla, y las puertas se cerraron antes de que pudiera seguirla. Por primera vez en años, Margaret sintió el control en sus manos, respirando con calma mientras bajaba al vestíbulo. Sabía que Robert no estaba acostumbrado a ser superado, siempre creyó ser más listo, más fuerte, más poderoso. Pero la verdad era que él había construido su vida sobre ilusiones, mientras ella la había levantado con paciencia y resistencia. Esa paciencia le dio fuerza para reunir pruebas, y esa resistencia le permitió marcharse con dignidad. Al salir al aire fresco de la noche, con las luces de la ciudad brillando a su alrededor, comprendió lo libre que se sentía de repente. La carga que había llevado en silencio por meses ya no era suya, ahora era problema de Robert. Caminó hacia su coche junto a la entrada, con los recuerdos de la velada arremolinándose en su mente, la voz temblorosa de Michael intentando sostenerse en su propia boda, la sonrisa altiva de Emma creyendo haber ganado un premio, sin saber que ese premio estaba a punto de perderlo todo. Margaret encendió el motor y condujo por las calles tranquilas hacia la casa de Maple Street, la misma que Robert había prometido en secreto a Emma en sus mensajes, como si le perteneciera solo a él. Al entrar al camino de entrada, se quedó un instante mirando las ventanas familiares iluminadas en la oscuridad. Aquella casa guardaba décadas de recuerdos, mañanas de Navidad con sus hijos, cumpleaños llenos de risas, noches tranquilas cocinando mientras Robert fingía trabajar tarde. Cada rincón contenía pedazos de su vida, de sus sacrificios, de su amor. Pero esa noche ya no la encadenaban. Esa noche, esa casa era suya para reclamar. Abrió la puerta y entró, recibiendo el silencio de las habitaciones vacías. Por primera vez notó detalles antes ignorados, maletas medio escondidas tras los abrigos de Robert, el rastro de su costoso perfume aún en el pasillo, la prueba de que había estado preparando su huida sin pensarlo dos veces. Margaret rió suavemente, un sonido amargo pero liberador. Robert había estado tan seguro de sí mismo, tan convencido de que ella se derrumbaría al descubrir la traición. Nunca imaginó que ella tuviera su propio plan. Fue al salón, dejó el bolso sobre la mesa y se sentó en el sofá, alisando su vestido antes de exhalar largamente.
Durante meses había cargado secretos más pesados de lo que nadie sospechaba. Ahora, al fin, podía respirar. El reloj sobre la repisa marcaba cada segundo, recordándole que el mundo de Robert empezaba a derrumbarse. Revisó su teléfono y vio decenas de mensajes, de Michael, de Sarah, de su hermana Linda, del hermano de Robert, Tom. Todos querían respuestas, todos querían saber si estaba bien. El mensaje de Michael estaba lleno de preocupación y culpa, acababa de casarse y su padre ya había convertido la celebración en un espectáculo. Margaret respondió despacio, «Estoy bien, cariño. Esta no es tu carga. Disfruta tu noche de bodas. Mañana hablaremos. Te amo siempre». Sabía que seguiría preocupado, pero al menos entendería que ella se mantenía fuerte. El mensaje de Sarah era más directo, «Mamá, ¿qué pasó? Papá dice cosas raras. Dime que estás bien». Margaret decidió esperar para hablar cara a cara. Linda, en cambio, la llenaba de insultos contra Robert y ofrecía ir de inmediato. Margaret sonrió y lo dejó pasar. El único mensaje que realmente le reconfortó fue el de Tom: «Hiciste lo correcto. Lo vi con ella hace semanas. Estoy de tu lado». Ese apoyo le calentó el corazón. Siempre había respetado a Tom, y saber que él había elegido estar con ella significaba más de lo que podía expresar. Horas después, los faros iluminaron las ventanas cuando Robert entró bruscamente al camino de entrada. El portazo retumbó por la casa. Margaret rugió, con furia y pánico en la voz. «¿Dónde estás?» Ella permaneció tranquila, sentada en la sala, con una taza de té humeante sobre la mesa y su portátil abierto mostrando documentos legales. Levantó la mirada cuando Robert irrumpió, el rostro rojo, el pelo despeinado y el sobrearrugado en la mano. Agitó los papeles, temblando. «¿Qué significa esto? ¿Papeles de divorcio? ¿El día de la boda de nuestro hijo? ¿Has perdido la cabeza?» Margaret dio un sorbo lento a su té, lo dejó con calma y respondió con voz firme: «No, Robert. Simplemente he igualado tu momento. Tú querías terminar nuestro matrimonio hoy. Yo solo lo hice oficial». El rostro de Robert se torció de rabia mientras gritaba: «No tenías derecho». Pero su voz, por fuerte que fuera, dejaba escapar el miedo. Había leído lo suficiente para comprender. Margaret lo miró directamente a los ojos y respondió: «Tenía todo el derecho, así como tú lo tuviste al elegir a Emma sobre mí. Las decisiones tienen consecuencias, Robert. Y esta noche, empiezas a enfrentarlas». Robert permanecía inmóvil en la sala, con los papeles de divorcio arrugados temblando en sus manos como si lo quemaran por dentro. Durante años había creído que Margaret jamás se atrevería a actuar sin su permiso, que nunca se atrevería a enfrentarlo ni a vivir sin él. Y, sin embargo, allí estaba ella, serena, firme, bebiéndote como si aquella confrontación no fuera más que una charla trivial. Su voz se quebró al intentar recuperar el control. «Esto no significa nada», soltó rápido, con desesperación. «Ese viejo acuerdo expiró hace años. Cualquier abogado lo dirá. Estás perdiendo el tiempo». Pero Margaret inclinó la cabeza, sus ojos brillando con una confianza tranquila que le apretó el pecho. «Nunca prestaste atención a los detalles, Robert», respondió suavemente, con la paciencia de 32 años llegando a su límite. Sección 15. La cláusula de fidelidad permanece activa durante todo el matrimonio. Insististe en esa regla porque tu primera esposa te traicionó. Ahora la ironía te alcanzó. Sus palabras lo golpearon más fuerte que una bofetada, y el color se esfumó de su rostro. Por primera vez comprendió que podía perderlo todo, no solo el matrimonio, sino la casa, los ahorros, los fondos de retiro, la cabaña del lago, la vida entera que había dado por segura. Cayó pesadamente en el sofá, hundiendo la cabeza entre las manos, como si el peso de sus actos lo aplastara al fin. «No puedes hacerme esto», murmuró, con más súplica que autoridad. Margaret lo observó sin compasión. «No te lo hago yo, Robert.
Te lo hiciste tú mismo. Cada mentira, cada dólar robado, cada mensaje que enviaste a Emma, esas fueron tus decisiones. Yo solo me preparé para el día en que decidieras mostrar quién eres realmente. Robert intentó replicar, pero su teléfono vibró en el bolsillo, rompiendo el silencio. Vio el nombre de Emma en la pantalla y gruñó, ignorando la llamada con rabia, aunque Margaret notó el pánico en su mandíbula. Ella se recostó en el sofá y dijo con calma, deberías contestarle. Te espera en ese departamento que pensaste asegurar. Los ojos de Robert se abrieron de golpe. ¿Cómo sabes eso? Margaret sonrió apenas. Porque yo misma gestioné la notificación de rechazo. La solicitud de arrendamiento fue negada por problemas de crédito. El administrador llamó a nuestro número fijo para aclarar, y yo respondí, ¿de verdad creíste que podrías ocultarme algo así? Robert abrió y cerró la boca, incapaz de articular palabra, sintiéndose como un niño sorprendido por la maestra que conoce todos sus secretos. Margaret se levantó con gracia, tomó un pequeño bolso que ya tenía preparado y anunció, me quedaré en casa de Tom esta noche. Robert giró la cabeza incrédulo. ¿En casa de mi hermano? No puedes hablar en serio. Margaret asintió. Él te vio con Emma en el centro comercial el mes pasado. Te dio la oportunidad de confesar, pero le mentiste. Cuando entendió en qué clase de hombre te habías convertido, vino a mí. Y ahora eligió estar de mi lado. Robert quedó mudo. La única persona que creyó siempre lo apoyaría, su propio hermano, se había inclinado por Margaret. Se hundió más en el sofá, murmurando amargamente, todos se vuelven contra mí. Margaret se detuvo en el umbral, con la mano sobre su bolso. No, Robert. Simplemente todos están viendo quién eres realmente. La máscara que llevaste tantos años por fin cayó, y ahora conocen al hombre que había detrás. Su teléfono volvió a vibrar, esta vez con insistencia. Emma enviaba mensajes frenéticos, ¿dónde estás? ¿Por qué no contestas? Ya mudé mis cosas. Tenemos que hablar ahora. Robert gimió, llevándose la mano a la frente. Su plan perfecto se desmoronaba como un castillo de naipes. Margaret lo observó un instante, recordando al hombre que una vez amó, el que la sostuvo cuando murió su madre, el que lloró al nacer sus hijos, el que solía sorprenderla con flores cada viernes. Se preguntó cuándo había cambiado, o si siempre había sido egoísta y ella, cegada por la devoción, nunca lo vio. ¿Y los niños?, soltó Robert de pronto, desesperado. ¿Has pensado en Michael y Sarah? ¿Cómo les afectará esto? ¿Quieres destruir la imagen que tienen de nosotros? Margaret giró lentamente, con la ira asomando por primera vez esa noche. No te atrevas a usar a nuestros hijos como excusa, Robert. No pensaste en ellos cuando planeaste tu fuga con Emma. No pensaste en ellos cuando vaciaste nuestros ahorros ni cuando mentiste sobre tus noches de trabajo. Y desde luego no pensaste en ellos cuando me humillaste en la boda de Michael. Sus palabras cortaron el aire como un cuchillo, dejándolo desplomado y en silencio. Sentado, con los hombros hundidos, el teléfono vibrando con las súplicas de Emma, veía su mundo desmoronarse pedazo a pedazo. Margaret ajustó la correa de su bolso, su decisión inquebrantable. Tienes hasta mañana por la noche para recoger tus cosas, dijo firme. Después de eso, cambiaré las cerraduras. Esta casa, esta vida, este futuro, ya lo perdiste todo. Y con eso, salió caminando, sus pasos resonando con la fuerza de una mujer que, tras 32 años de sacrificio, al fin eligió vivir para sí misma. El aire nocturno era fresco cuando Margaret salió, con su pequeño bolso de viaje en la mano, el peso de su decisión tanto pesado como liberador al mismo tiempo. La entrada aún tenía el coche de Robert, sus faros reflejando débilmente contra las ventanas de la casa que había sido su hogar compartido por más de 3 décadas. No miró atrás, ya había dicho todo lo que debía decir. Con cada paso hacia su coche, se sentía más ligera, como si 32 años de sacrificios callados y dolores ocultos se levantaran poco a poco de sus hombros.
Encendió el motor, el zumbido constante dándole una sensación de control que había estado ausente de su vida por tanto tiempo, y comenzó a conducir hacia la casa de Tom. Sus pensamientos giraban con las imágenes de la velada, los rostros sorprendidos de los invitados de la boda, la expresión devastada de Michael, la sonrisa engreída de Emma y el rostro pálido de Robert cuando se dio cuenta de que el sobre en su mano era el comienzo de su caída. Durante años, Margaret había sido el pilar silencioso de la familia, la que mantenía todo unido mientras Robert se entregaba a sus caprichos. Había soportado sus repentinos cambios de carrera, sus compras imprudentes, sus excusas interminables. Pero esa noche le había demostrado que el silencio no significaba debilidad. Mientras el coche avanzaba por barrios tranquilos, Margaret se permitió recordar los detalles de su investigación, las largas noches que había pasado reuniendo pruebas mientras Robert creía que dormía. Recordó haber rastreado cada transferencia que él hacía, fotografiado cada recibo sospechoso, copiado cada mensaje que revelaba sus intenciones. Cada prueba había sentido como una grieta más en su corazón, pero siguió adelante, impulsada por el conocimiento de que algún día necesitaría esa verdad. No había buscado venganza, lo que quería era justicia, dignidad y libertad. Cuando llegó al camino de entrada de Tom, el reloj se acercaba a la medianoche. La luz del porche ya estaba encendida, como si él la hubiera estado esperando. Abrió la puerta antes de que ella llamara, su expresión suave con simpatía. Sin una palabra, la envolvió en un abrazo cálido, de esos que recordaban que no estaba sola en esa lucha. «Eres más fuerte que cualquiera que conozca, Margaret», susurró, guiándola adentro. La casa olía levemente a café y libros viejos, reconfortante en su sencillez. Tom la condujo a la sala, donde ya había dispuesto una manta y una almohada en el sofá. «Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites», dijo con amabilidad. Margaret le dio una sonrisa agradecida, su voz calmada pero cansada. «Gracias, Tom. Esta noche fue más dura de lo que imaginé, pero también liberadora». Tom asintió, sus ojos llenos de silenciosa comprensión. Él se lo buscó. Todos lo vieron esta noche. Tú no causaste esto, Margaret. Lo hizo él. Ella se sentó despacio, su cuerpo finalmente relajándose mientras el cansancio del día la alcanzaba. Pensó en el rostro desesperado de Robert cuando le recordó la cláusula de fidelidad en su acuerdo matrimonial, la manera en que su confianza se derrumbó al darse cuenta de que había firmado su propia destrucción 32 años atrás. Durante tanto tiempo, Margaret había creído que no tenía poder contra él, pero ahora veía la verdad, siempre había tenido más fuerza de la que imaginaba. Tom le llevó una taza de té, colocándola con cuidado sobre la mesa a su lado. «Michael me llamó», dijo en voz baja. «Está preocupado por ti. Aún no entiende del todo lo que pasó, pero sabe que estás a salvo aquí. Le dije que hablarías con él mañana». Margaret asintió, un nudo suave apretándole el pecho. El día de la boda de su hijo había sido manchado por la traición, y odiaba que Robert le hubiera robado incluso un momento de alegría. Pero también sabía que Michael era fuerte, y una vez que le explicara la verdad, comprendería que había hecho todo para protegerlo a él y a su hermana de ese caos. Después de unos sorbos de té, Margaret se recostó contra los cojines, el agotamiento finalmente venciéndola. Cerró los ojos y el sueño la arrastró a un descanso inquieto lleno de fragmentos de memoria, Robert riendo con Emma, sus hijos de bebés, los incontables sacrificios que había hecho a lo largo de los años. Cuando la luz de la mañana se filtró entre las cortinas, despertó de golpe, los acontecimientos de la noche regresando como una ola. Tom ya estaba en la cocina preparando el desayuno, el aroma de tostadas y café llenando la casa. Levantó la vista cuando ella entró, ofreciéndole una sonrisa amable. «Deberías comer algo antes de enfrentar el día», dijo. Margaret se sentó, agradecida por su bondad. «Hoy es solo el comienzo», murmuró. «Robert luchará, pero no ganará. No esta vez». Tom colocó un plato de tostadas frente a ella. «Y no estarás sola. Ya me llamó 2 veces esta mañana, exigiendo saber por qué te ayudo. Le dije la verdad,
que lo vi con Emma, que sé lo que hizo y que no merece más tu lealtad. Margaret sintió lágrimas arderle en los ojos, no de tristeza, sino de alivio. Durante tanto tiempo se había sentido aislada en su matrimonio, creyendo que nadie más veía realmente el egoísmo de Robert. Pero ahora sabía que tenía aliados, y eso marcaba toda la diferencia. Su teléfono volvió a vibrar, esta vez con un mensaje de Sara: «Mamá, por favor llámame. Estoy asustada». Margaret supo que no podía posponerlo más. Tomó el teléfono y marcó el número de su hija, preparándose para las preguntas, las lágrimas y el dolor inevitable de explicar todo. Cuando Sara respondió, su voz temblaba. «Mamá, ¿estás bien? Papá está diciendo cosas horribles. No sé qué creer». Margaret cerró los ojos, estabilizando su voz. «Estoy bien, cariño. Pero necesitas escuchar la verdad de mí, no de tu padre. Nos ha estado mintiendo durante meses. Nos ha estado traicionando a todos. Anoche no fue un error, era su plan». Sara jadeó, su voz temblorosa. «¿Lo admitió, delante de todos?». Margaret asintió aunque su hija no podía verla. «Sí. Pero yo estaba preparada. Ya he presentado el divorcio y tengo todas las pruebas que necesito. No tienes que preocuparte por mí. Soy más fuerte de lo que piensas». Hubo una larga pausa al otro lado, seguida de sollozos suaves. «Simplemente no puedo creer que nos hiciera esto. A ti. A nosotros». El corazón de Margaret dolía, pero mantuvo firme su voz. «Lo sé, Sara. Pero lo superaremos juntas. Seguimos siendo una familia, y nada de lo que haga podrá cambiar eso». Cuando terminó la llamada, Margaret se sintió agotada pero decidida. Hoy comenzaría la verdadera batalla: abogados, tribunales, división de bienes. Pero estaba lista. Robert podría intentar contraatacar, pero por primera vez en 32 años, Margaret no tenía miedo. Ya había dado el primer paso hacia la libertad, y no había vuelta atrás. Robert apenas había dormido esa noche, con los ojos hinchados y enrojecidos mientras se encorvaba en la sala, los papeles del divorcio extendidos ante él como un cruel recordatorio de su caída. La botella de whisky en la mesa estaba medio vacía, su corbata aún colgando floja del cuello tras la desastrosa recepción de la boda. Cada tic del reloj en la pared sonaba más fuerte de lo normal, cada segundo burlándose de él, recordándole que el tiempo ya no estaba de su lado. Pasó una mano temblorosa por su cabello, murmurando maldiciones entre dientes, culpando a Margaret, culpando a Tom, incluso a Emma, pero nunca a sí mismo. El peso de 32 años de matrimonio amenazaba con aplastarlo ahora que se le escapaba de las manos. Había pensado en Margaret como alguien predecible, sumisa, alguien que jamás se levantaría contra él, pero la noche anterior ella había destrozado por completo esa ilusión. Ella había planeado, se había preparado y, lo peor de todo, lo había superado en inteligencia. Su teléfono vibró por quinta vez esa mañana, el nombre de Emma parpadeando insistentemente en la pantalla. Esta vez contestó, con voz cortante. «¿Qué?». La respuesta estridente de Emma cortó por el auricular. «¿Cómo que qué? Desapareciste anoche, ¿sabes lo humillante que fue para mí? Lo dejé todo por ti, Robert. Mi trabajo, mi apartamento, confié en ti». Robert apretó la mandíbula, caminando de un lado a otro. «¿Crees que esto es fácil para mí?». Margaret me tomó por sorpresa. «Ha pedido el divorcio y está arrastrando mi nombre por el barro». Emma bufó, su voz goteando desprecio. «¿Arrastrar tu nombre por el barro? Tú eres el que le mintió a todos, Robert. Me prometiste una nueva vida, me prometiste seguridad, y ahora estoy atrapada en un motel porque ni siquiera pudiste asegurar el contrato de arrendamiento». Sus palabras ardieron como ácido, y Robert golpeó la pared con el puño, haciendo que los marcos retumbaran con la fuerza. «No me hables así», espetó, aunque en el fondo sabía que tenía razón. Le había prometido todo, pero solo le había entregado caos.
Hubo un largo silencio en la línea, seguido de la voz de Emma, ahora más fría. Quizás cometí un error al confiar en ti. Quizás solo eres un cobarde que se esconde detrás de excusas. La llamada terminó abruptamente, dejando a Robert solo en el silencio de su mundo en ruinas. Por primera vez, se dio cuenta de que Emma se le escapaba, igual que Margaret. Se dejó caer en el sofá, cubriéndose el rostro con las manos, su mente girando con pensamientos desesperados. No podía permitir que esto sucediera, no podía perderlo todo. Necesitaba control, y lo necesitaba rápido. A media mañana, Robert se había convencido de que aún podía revertir la situación. Sacó su viejo maletín de cuero, llenándolo con estados de cuenta y documentos, decidido a reunirse con su abogado. Ensayó sus argumentos, convenciéndose de que Margaret había exagerado, que manipulaba a los hijos, que era ella quien destruía la familia. Practicó sus frases en voz alta, caminando de un lado a otro como un actor preparándose para una obra. Su señoría, mi esposa ha fabricado estas acusaciones, ha envenenado la mente de mis hijos, está volviendo a todos en mi contra. Las palabras sonaban vacías, incluso para sus propios oídos, pero se aferró a ellas con desesperación. Al salir de la casa, notó el silencio, la ausencia de Margaret era una herida que cortaba más profundo de lo que quería admitir. Durante 32 años había salido por la puerta con la seguridad de que alguien lo esperaba en casa, alguien que cocinaba sus comidas, lavaba su ropa y estaba a su lado. Ahora, esa certeza había desaparecido, y el vacío de la casa se sentía como un castigo del que no podía escapar. De camino a la oficina de su abogado, el teléfono vibró de nuevo, esta vez con un mensaje de Sara. Dudó antes de abrirlo, el pecho apretándose. «Papá, no entiendo cómo pudiste hacer esto. Mamá me lo contó todo. Por favor, deja de mentirnos». Su garganta ardió al leer esas palabras, la realidad calando más hondo. Incluso sus hijos se le escapaban, su confianza deshaciéndose como hilo desgastado. Tecleó una respuesta rápidamente, con los dedos temblando. «Sara, tu madre está mintiendo. Está retorciendo la verdad porque quiere hacerme daño. Te quiero. No creas todo lo que dice». Pero al enviar el mensaje, no hubo respuesta. Solo silencio. Ese silencio era más fuerte que cualquier acusación, más pesado que cualquier maldición. En la oficina del abogado, Robert intentó disimular su desesperación, sentado rígido en la silla de cuero frente al pulido escritorio de roble. Su abogado, un hombre llamado Daniels, hojeaba los documentos con el ceño fruncido. «Robert», dijo lentamente, «esto no pinta bien. Ella tiene pruebas de las transferencias, los recibos, los mensajes. Y este contrato matrimonial es inquebrantable. Lo firmaste tú mismo». Robert se inclinó hacia adelante, su voz áspera. «Tiene que haber un vacío legal. Algo que podamos usar para desacreditarla. No puede simplemente quedarse con todo». Daniel suspiró, quitándose las gafas y frotándose el puente de la nariz. «Si esto va a juicio, ella tiene la ventaja. Lo mejor que puedes hacer es negociar. Llegar a un acuerdo antes de que se ponga feo». El rostro de Robert se torció de rabia. «¿Negociar? ¿Quieres que le entregue mi vida, después de todo lo que he hecho por esta familia?» Daniels alzó una ceja. «¿Todo lo que has hecho, Robert, o todo lo que has tomado?» Sus palabras dolieron, y por un momento Robert quedó sin palabras. Salió de la oficina furioso, golpeando la puerta al cerrarla, su orgullo herido más que nunca. Mientras conducía de regreso por la ciudad, su mente hervía de ira y miedo. Margaret tenía aliados ahora, Tom, los hijos, incluso su propio abogado parecía dudar de él. Las paredes se cerraban, y a Robert se le acababan los movimientos. Esa noche, solo en la silenciosa casa, se sirvió otra copa, mirando la silla vacía al otro lado de la mesa. Imaginó a Margaret sentada allí, tranquila y firme, sus ojos inquebrantables, su voz recordándole sus fracasos. El sonido de su ausencia era insoportable. Levantó el vaso,
pero su mano temblaba tanto que el whisky se derramó por el borde. Por primera vez, Robert sintió el frío agarre de la soledad apretándole, y comprendió la verdad que se había negado a enfrentar. Margaret ya no le tenía miedo, y sin ella, él no era nada. Margaret se despertó temprano a la mañana siguiente en la casa de Tom, la luz dorada del amanecer derramándose en la habitación de invitados mientras se sentaba al borde de la cama, sus pensamientos pesados pero firmes. Por primera vez en meses sintió algo que casi había olvidado que existía: control. Ya no tenía que andar con cuidado alrededor de los estados de ánimo de Robert, ya no tenía que fingir que no veía las mentiras en sus ojos o que no escuchaba los susurros de la presencia de Emma en sus llamadas nocturnas. Se sirvió una taza de café en la tranquila cocina de Tom, el aroma envolviéndola como un recordatorio de que la vida, a pesar de todo su dolor, tenía momentos de paz. Tom se unió a ella, su rostro cansado pero solidario. ¿Cómo lo llevas?, preguntó suavemente, sentándose frente a ella. Margaret sonrió levemente, aunque sus ojos traicionaban la tormenta interior. Mejor de lo que esperaba. Lo más difícil fue guardar este secreto de Michael y Sarah. Ahora que salió a la luz, por fin puedo respirar. Tom asintió, su mano descansando brevemente sobre la de ella en un gesto de apoyo silencioso. Has sido más fuerte que cualquiera que conozca, Margaret. Robert te subestimó, pero yo nunca lo hice. Ella sintió una punzada de gratitud, comprendiendo cuánto había cargado Tom en silencio al guardar su secreto todos esos meses. Pero también sabía que la verdadera batalla aún estaba por delante. El tribunal, la comunidad, las emociones de los hijos, todo se alzaba ante ella como una montaña que tendría que escalar. Esa mañana, Margaret decidió que era momento de hablar directamente con Sarah. Marcó el número de su hija, sus manos temblando ligeramente mientras sonaba el teléfono. Cuando Sarah respondió, su voz estaba impregnada de confusión y dolor. Mamá, no entiendo. Papá dice que mientes. Dice que intentas arruinarlo. Margaret cerró los ojos, controlando su voz. Cariño, jamás te mentiría. Todo lo que he hecho, lo he hecho para protegerte a ti y a Michael. Tu padre tomó sus decisiones y ahora debe enfrentarlas. No quería que lo supieras así, pero no podía dejar que me destruyera, a mí, o a nosotros, por más tiempo. Hubo un largo silencio, luego un sollozo roto al otro lado. Es que, no puedo creer que pudiera hacernos esto. Pensé que éramos una familia. Las lágrimas amenazaron con caerle, pero mantuvo un tono firme. Seguimos siendo una familia, Sarah. Tú, Michael y yo, aún lo somos. No dejes que su traición nos defina. Lo superaremos juntas. Sarah susurró, te quiero, mamá, antes de colgar, y Margaret se quedó allí con lágrimas rodando por sus mejillas, sabiendo que la sanación apenas comenzaba pero sintiéndose reconfortada de que su hija empezaba a ver la verdad. Mientras tanto, la mañana de Robert se desmoronaba en caos. Se había despertado en el sofá, con la cabeza martillándole por demasiado whisky, el silencio vacío de la casa aplastándolo. Revisó su teléfono, sin mensajes de Sarah y solo uno de Michael, breve y cortante: arruinaste todo. Esas 3 palabras golpearon a Robert más fuerte que cualquier argumento de abogado, cualquier documento legal. Su hijo, el mismo cuyo matrimonio había empañado con su egoísta anuncio, le había dado la espalda. Lanzó el teléfono contra la pared, viéndolo agrietarse, pero el gesto no le dio alivio. Desesperado, condujo hasta el motel de Emma, pero cuando ella abrió la puerta, tenía los brazos cruzados y la mirada fría. Eres un desastre, Robert, dijo con frialdad. ¿Crees que quiero estar atada a un hombre que lo está perdiendo todo? Tu esposa te superó, tus hijos te odian, ¿y ahora esperas que yo recoja los pedazos? Robert intentó suplicar, su voz quebrándose. Emma, por favor, aún podemos arreglar esto. Una vez que los abogados, ella lo interrumpió con una risa amarga. Una vez que los abogados terminen, no tendrás nada. Ni casa, ni ahorros, ni reputación. ¿Qué exactamente me estás ofreciendo, Robert? ¿Promesas vacías?
Le cerró la puerta en la cara, y por primera vez en años Robert sintió el aguijón del verdadero rechazo, no solo perder a una esposa, sino también a la amante que alguna vez lo había adorado. Se quedó en el estacionamiento como un hombre roto, su reflejo en la ventana mostrando no al marido confiado que había fingido ser, sino a un hombre desesperado y envejecido que había apostado a su familia por una fantasía y perdió. De vuelta en la casa de Tom, Margaret comenzó a ordenar años de documentos y pruebas, preparándose para la batalla legal que se avecinaba. Ya no lo hacía por venganza, lo hacía por supervivencia, por dignidad, por el derecho a reclamar su propia vida después de décadas de sacrificio. Casi podía oír la voz de Robert en su cabeza, burlona, despectiva, humillante, pero por primera vez, esa voz no tenía poder. En cambio, recordó el suave «te quiero» de Sarah, y la sonrisa entre lágrimas de Michael cuando ella le besó la mejilla en la boda antes de marcharse. Esos recuerdos eran ahora su armadura, su prueba de que no estaba sola. Esa noche, Tom la encontró sentada con una pila de documentos, su rostro iluminado por la suave luz de la lámpara. «Ya has ganado, ¿sabes?», dijo con ternura. «Robert aún no lo entiende, pero ya recuperaste tu vida». Margaret exhaló despacio, sus ojos fijos en los papeles. «Ganar no es suficiente. Necesito reconstruir. Por mí, por los niños. No puedo dejar que sus decisiones destruyan el resto de nuestras vidas». Y con eso, firmó otro conjunto de formularios, cada trazo de la pluma sellando un poco más el destino de Robert, y asegurando su propio futuro paso a paso, con determinación. Los días que siguieron fueron como caminar en medio de una tormenta para Robert, cada ráfaga de viento más fría que la anterior, cada trueno recordándole lo frágil que se había vuelto su vida. Una mañana se sentó en su oficina, mirando la citación de divorcio sobre su escritorio, con las manos temblorosas mientras intentaba convencerse de que Margaret estaba faroleando, de que eventualmente cedería y le daría otra oportunidad. Pero en el fondo lo sabía, no era un farol. Ella llevaba meses planeando esto, esperando pacientemente el momento adecuado, y ahora había ejecutado su plan con precisión. Nunca la había visto tan fuerte, y la idea de enfrentarse a ella en el tribunal lo aterraba más que perder dinero. Sin embargo, el orgullo de Robert era como una bestia que se negaba a morir. Esa tarde tomó una decisión que lo definiría. Llamó a Sarah, con la esperanza de que su hija aún lo viera como su padre y no como el hombre que había traicionado a su madre. Su voz fue más suave de lo habitual cuando ella respondió. «Sarah, cariño, ¿podemos hablar? Por favor, solo escúchame». El tono de Sarah era duro, a la defensiva. «¿Qué quieres, papá?». Tragó saliva, buscando las palabras adecuadas. «Sé que estás enojada, y tienes todo el derecho. Pero tu madre, ella está torciendo las cosas, haciéndome parecer un monstruo. No quiero que me odies. Necesito que creas que aún te amo, que siempre lo he hecho». Hubo silencio en la línea antes de que Sarah hablara, con la voz temblando de ira contenida. «No puedes hacerte la víctima, papá. Lastimaste a mamá. Lastimaste a Michael. Me lastimaste a mí, ¿sabes lo vergonzoso que fue en la boda? ¿Sabes lo humillante que fue ver a mamá marcharse mientras tú estabas allí con Emma sonriéndote? Destruiste a nuestra familia, ¿y ahora quieres que sienta lástima por ti?». La garganta de Robert se cerró y los ojos le ardieron de vergüenza. «Cometí errores», admitió, con la voz quebrada. «Pero puedo arreglarlo». «Si solo permanecemos juntos como familia», Sarah lo interrumpió, sus palabras como cuchillas. «La familia no incluye a Emma, papá. Y no incluye traición. Tú rompiste todo. Mamá es la que intenta mantenernos unidos, no tú. Deja de fingir que eres la víctima». Antes de que pudiera responder, la línea se cortó. Robert miró su teléfono, el rechazo resonando más fuerte que cualquier martillazo de juez. Su hija había elegido a Margaret, y ahora estaba verdaderamente solo. En la casa de Tom, Margaret estaba sentada en la sala con Michael y Sarah, ambos visiblemente afectados pero solidarios. Michael habló primero, con voz baja.
Mamá, ojalá nos lo hubieras dicho antes. Habría podido soportarlo. Te habría ayudado. Margaret negó suavemente con la cabeza, apoyando su mano en la de él. Cariño, no quería que tu boda se viera ensombrecida. Quería que tuvieras tu felicidad, aunque yo tuviera que cargar con mi dolor en silencio. Te lo merecías. Sara se inclinó más cerca, con lágrimas en los ojos. Mamá, lo siento si alguna vez dudé de ti. Papá intentó hacerme creer que mentías, pero ahora sé la verdad. Sé que nos has estado protegiendo. Margaret abrazó a sus hijos con fuerza, como si pudiera protegerlos de todas las tormentas. Por primera vez en meses, sintió un destello de esperanza, el tipo que crece en silencio en las cenizas de la destrucción. Ya no estaba sola, tenía a sus hijos, y eso significaba más que cualquier casa o cuenta bancaria. Mientras tanto, Robert caía más profundo en la desesperación. Su reunión con Daniels había ido peor de lo esperado, su abogado se mostraba impaciente con su negativa a enfrentar la realidad. Robert, dijo Daniels con franqueza, si sigues luchando así, lo perderás todo y más. Llega a un acuerdo. Acepta lo que ella ofrece. Al menos salva la cara. Pero Robert no podía aceptarlo. Su orgullo no se lo permitía. Esa noche, borracho e inquieto, condujo sin rumbo por la ciudad, su mente nublada de recuerdos del pasado. Vio destellos de Margaret sonriendo en su boda, sosteniendo a Sara de bebé, riendo con Michael en la casa del lago. Cada recuerdo lo cortaba como vidrio, y sin embargo no podía dejar de revivirlos. Se dio cuenta, con un nudo en el estómago, de que Margaret había sido el ancla de su vida todo el tiempo, y que había cortado la cuerda con sus propias manos. De vuelta en la casa de Tom, Margaret se preparaba para el siguiente paso de su plan. Se reunió con su abogada, quien le aseguró que las pruebas eran más que suficientes para asegurar su futuro. Has hecho todo bien, le dijo. Conservarás la casa, los bienes, y estarás libre de sus deudas. Va a ser difícil, pero saldrás de esto más fuerte que la mayoría. Margaret asintió, con la mirada firme. No estoy yéndome, estoy avanzando. He pasado 32 años en su sombra. Es hora de ponerme en mi propia luz. Esa noche, mientras guardaba los documentos legales, se permitió una rara sonrisa. La guerra no había terminado, pero por primera vez en décadas, no tenía miedo de lo que vendría. Al otro lado de la ciudad, Robert estaba sentado en su oscura sala de estar, rodeado de botellas vacías y silencio. Volvía a mirar los papeles de divorcio, la tinta difuminándose mientras las lágrimas llenaban sus ojos. Susurró en la soledad, Margaret, lo siento, pero las paredes no respondieron, el silencio no perdonó, y por primera vez en su vida, Robert sintió el peso aplastante de un error que nunca podría deshacer. El día de la audiencia preliminar llegó como una tormenta inevitable, pesada e implacable. Margaret se despertó antes del amanecer, con el corazón sereno pero la mente acelerada por el peso de lo que estaba por venir. Eligió su atuendo con cuidado, un traje azul marino que hablaba de dignidad y resiliencia, no de amargura. Al pararse frente al espejo y alisar su cuello, ya no veía a una esposa rota, veía a una mujer que había sobrevivido a la traición, el engaño y la humillación, y que aún así lograba mantener la cabeza en alto. Abajo, Tom la esperaba con las llaves del coche en la mano, ofreciéndole una leve señal de aliento. «¿Estás lista para esto?», dijo en voz baja. Margaret le devolvió una débil sonrisa. «He estado lista durante meses». Juntos condujeron hasta el juzgado, las calles matutinas en silencio, como si incluso la ciudad supiera que algo trascendental estaba a punto de suceder. Dentro de la sala, el aire estaba cargado de tensión. Los abogados revolvían papeles, los secretarios susurraban instrucciones y los bancos de roble crujían bajo el peso inquieto de los presentes. Margaret se sentó en su mesa con su abogada a su lado, cada detalle de su caso meticulosamente organizado en un voluminoso archivador. Al otro lado del pasillo, Robert entró con aspecto desmejorado, su otrora paso confiado reducido a un andar rígido y defensivo.
Llevaba un traje mal planchado y sus ojos se movían nerviosos por la sala. Cuando su mirada se cruzó con la de Margaret, la apartó enseguida, incapaz de sostener el peso de la vergüenza. Emma no estaba por ninguna parte. Lo había abandonado días antes, dejando solo un breve mensaje: no puedo ser parte de este desastre. Margaret casi sintió lástima al ver a Robert forcejear con su maletín, pero el recuerdo de su anuncio en la cena de la boda de su hijo endureció su determinación. Recordó la sonrisa arrogante de Emma, la manera en que Robert había levantado su copa como si declarar su traición fuera un acto noble. No, se recordó a sí misma, este no era momento de piedad. Este era el momento de la verdad. Cuando el juez entró, la sala se sumió en silencio, el golpe del mazo resonando como un trueno. El procedimiento comenzó con las presentaciones formales, cada abogado exponiendo su parte. La abogada de Margaret habló primero, describiendo los años de manipulación financiera, las cuentas secretas, las pruebas de infidelidad y el contrato matrimonial que el propio Robert había insistido en firmar 3 décadas atrás. Cada palabra era precisa, deliberada e irrefutable. A medida que se presentaban las pruebas, la compostura de Robert se derrumbaba poco a poco. Se removía incómodo en su asiento, gotas de sudor formándose en su frente mientras se leían en voz alta fotografías, extractos bancarios y transcripciones de mensajes de texto. Cada detalle era como otro clavo en el ataúd de su credibilidad. Cuando llegó su turno de hablar, su abogado intentó suavizar la narrativa, retratando a Robert como un hombre que había cometido errores de juicio y no traiciones calculadas. Pero los ojos severos del juez mostraban poca simpatía. En un momento, el propio Robert se puso de pie, con la voz cargada de desesperación. Su señoría, yo construí esta familia, trabajé por todo lo que teníamos. Margaret quiere quitármelo todo porque está resentida. Ha envenenado a los niños contra mí, nada de esto es justo. Sus palabras resonaron en la sala, pero en lugar de ganar compasión, expusieron la arrogancia desnuda que había alimentado su caída. Margaret permaneció inmóvil, el rostro sereno, las manos entrelazadas sobre el regazo. No necesitaba defenderse de su arrebato, las pruebas ya lo habían hecho. El juez lo silenció con un golpe seco del mazo. Señor Wilson, contrólese. Este tribunal se ocupa de hechos, no de arrebatos emocionales. Los hechos, tal como se han presentado, están fuertemente en su contra. Las palabras golpearon a Robert más fuerte que cualquier puñetazo. Se dejó caer en el asiento, derrotado, los hombros hundidos bajo el peso de su orgullo desmoronado. Durante el receso, Margaret salió al jardín del juzgado, inhalando profundamente mientras el aire fresco llenaba sus pulmones. Por un momento cerró los ojos, sintiendo la luz del sol en su rostro. Pensó en Michael y Sarah, en cuanto habían avanzado en apenas unas semanas, del desconcierto y el dolor a la claridad y el apoyo. Pensó en todas las noches en que había permanecido despierta, preguntándose si tendría la fuerza de llegar hasta el final. Y comprendió, de pie allí mientras el mundo seguía moviéndose a su alrededor, que era más fuerte de lo que jamás había imaginado. Dentro, Robert se sentó solo en la mesa de la defensa, mirando en silencio sus propias manos. Su abogado se había apartado, dejándolo en soledad. Por primera vez, Robert se enfrentó a la realidad que había evitado: estaba perdiendo no solo a una esposa, no solo una casa, sino los cimientos mismos de la vida que había dado por sentada. Sus hijos ya no lo respetaban, su amante lo había abandonado y su propio hermano había elegido el lado de Margaret. La fortaleza de orgullo que había levantado durante 32 años se había derrumbado en escombros, y lo único que quedaba era un hombre despojado de excusas. Cuando la sesión se reanudó, el juez delineó los siguientes pasos, dejando en claro que el tribunal probablemente fallaría a favor de Margaret si el caso continuaba. Sugiero que ambas partes consideren un acuerdo, dijo con firmeza, en un tono que no admitía discusión. La abogada de Margaret se inclinó hacia ella, susurrándole: esto es bueno. Tendrá que ceder. Pero Margaret negó levemente con la cabeza. No voy a conformarme con sobras. Él tomó sus decisiones. Puede vivir con ellas.
Al sonar el mazo que daba fin a la jornada, Margaret se levantó con gracia, reuniendo sus documentos con manos firmes. Lanzó una última mirada al otro lado, encontrándose con los ojos de Robert. Por un segundo fugaz, vio al hombre que él había sido alguna vez, el esposo que reía con ella en la cocina, que sostuvo a sus hijos recién nacidos, que le prometió el mundo. Pero enseguida recordó las mentiras, el dinero robado, la cruel traición pública, y la compasión desapareció. Sin decir una palabra, giró y salió de la sala, sus pasos resonando como una declaración de victoria. Robert permaneció sentado, mirando el espacio vacío donde ella había estado, dándose cuenta de que ningún ruego, ningún discurso desesperado, ninguna disculpa vacía podría deshacer lo que él mismo había destruido con sus propias manos. La noche después de la audiencia fue una de las más oscuras que Robert había soportado jamás. Regresó a su casa vacía, el silencio aplastándolo como un peso sofocante. La que alguna vez fue una gran sala ahora parecía una cáscara hueca, cada mueble burlándose de él con recuerdos de cenas familiares, celebraciones de cumpleaños y tranquilas veladas que nunca volverían. Se sirvió un vaso de whisky, las manos temblorosas, pero ni siquiera el ardor del alcohol pudo adormecer el dolor en su pecho. Sentado al borde del sofá, susurró hacia la habitación vacía: no quise que terminara así. Margaret, por favor. Pero sus palabras se disolvieron en el aire inmóvil, sin respuesta ni perdón. Mientras tanto, en la casa de Tom, Margaret se sentaba a la mesa del comedor con Sarah y Michael, los tres repasando los documentos legales que delineaban cómo sería el futuro. Michael señaló una de las páginas, su voz firme pero compasiva. Mamá, no tienes que preocuparte. No importa lo mucho que papá luche, ya ganaste donde importa. Nos tienes a nosotros. Eso es algo que él no puede quitarte. Margaret sonrió débilmente, los ojos húmedos de gratitud. No quiero ganar, Michael. Solo no quiero perderme más a mí misma. Durante demasiado tiempo sacrifiqué mi paz por su orgullo. Esta vez, me elijo a mí. Sarah extendió la mano sobre la mesa, apretándola de su madre. Eres más fuerte de lo que cualquiera de nosotros jamás imaginó. Solo desearía haberlo visto antes. Margaret negó suavemente con la cabeza. Lo ves ahora. Eso basta. El vínculo entre ellos, antes tensado por secretos y confusión, ahora se estaba forjando de nuevo en el fuego de la verdad. Sin embargo, al otro lado de la ciudad, la mente de Robert se desmoronaba. El rechazo de Sarah aún resonaba en sus oídos, sus palabras hiriendo más que cualquier argumento legal. Caminaba por la sala como un animal atrapado, murmurando para sí mismo, oscilando entre la rabia y la desesperación. Ellos creen que pueden borrarme, creen que no soy nada. Margaret piensa que ganó, pero no me conoce, no seré olvidado. Sus ojos se posaron en la foto de la boda que aún colgaba sobre la chimenea, un joven Robert y Margaret sonriendo, 32 años de esperanza sellados en un solo cuadro. La furia lo invadió y, con un grito, arrojó un vaso contra la foto, el sonido de los cristales rompiéndose llenando la casa vacía como un último y amargo coro. Pero cuando los fragmentos se asentaron, se desplomó en el suelo, sollozando como un hombre que por fin comprendía el peso de su propia ruina. A la mañana siguiente, Margaret se levantó temprano, decidida a enfrentar otro día de batallas. Se vistió con sencillez, el cabello recogido con cuidado, la expresión serena pero resuelta. Al entrar a la cocina, encontró a Tom esperándola con una taza de té, su presencia tranquila tan reconfortante como siempre. No estás sola en esto, le recordó con suavidad. Margaret esbozó una pequeña sonrisa, sus ojos reflejando tanto cansancio como esperanza. Lo sé. Y eso es lo que me mantiene en pie. Mientras permanecían en silencio, sonó el teléfono. Margaret dudó antes de contestar, ya intuyendo quién podía ser. Al levantar el auricular, la voz rota de Robert llenó su oído. Margaret, por favor, no cuelgues. Solo escucha. Cerró los ojos, controlando su respiración. ¿Qué quieres, Robert? Él titubeó,
las palabras empapadas de desesperación. Ya no puedo más. No puedo dormir, no puedo pensar, lo he perdido todo. A ti, a los niños, mi vida, todo se me escapa. Por favor, no sigas con esto. Podemos arreglarlo. Cambiaré. La garganta de Margaret se tensó, recuerdos de sus primeros años acudiendo a su mente, las promesas, las risas, los sueños compartidos. Pero enseguida vino la imagen de él alzando su copa para brindar con Emma en la boda de su hijo, la sonrisa de traición, la frialdad en sus ojos cuando creyó que ella era impotente. Su voz fue firme al responder. Robert, te di 32 años. 32 años de paciencia, lealtad y perdón. Y cuando tuviste la oportunidad de honrarlo, elegiste solo a ti mismo. Tú rompiste esta familia, no yo. No volveré a vivir a la sombra de tus errores. La respiración de Robert se volvió agitada al otro lado de la línea. Así que eso es todo, ¿vas a borrarme de tu vida como si no hubiera sido nada? El tono de Margaret fue firme, aunque su corazón dolía. Tú mismo te borraste cuando nos traicionaste. Esto no se trata de borrar, se trata de sobrevivir. Y yo sobreviviré, Robert. Contigo o sin ti. Colgó antes de que él pudiera responder, la mano temblorosa pero el espíritu intacto. Al otro lado de la ciudad, Robert permaneció inmóvil con el teléfono aún en la oreja, el tono de línea burlándose de él con su frialdad. Por primera vez comprendió que no había marcha atrás. Margaret ya no era suya para controlar, ya no estaba atada a su orgullo. Se había vuelto más fuerte de lo que jamás imaginó, y en esa fuerza se había escapado de su alcance para siempre. Más tarde esa noche, Margaret volvió a sentarse con Sarah y Michael, compartiendo una comida tranquila. Hubo risas, pequeñas, tímidas, pero genuinas, el tipo que surge cuando las heridas comienzan poco a poco a sanar. Margaret miró a sus hijos, el corazón hinchado tanto de tristeza por el pasado como de esperanza por el futuro. Pensó en la sala del tribunal, en las batallas que aún quedaban, y supo que el camino no sería fácil. Pero también supo que ya no lo recorrería sola. En algún lugar de la ciudad, Robert se sirvió otra copa, mirando la silla vacía donde solía estar Margaret, susurrando en el silencio, lo siento tanto, pero la única respuesta fue el tic-tac del reloj, marcando los últimos momentos de la vida que él mismo había destruido con sus propias manos. El día final en la corte llegó como la escena de cierre de una larga y dolorosa obra. Margaret entró en la sala con un vestido azul marino, la postura erguida e inquebrantable, mientras Sarah y Michael la seguían de cerca, su presencia formando un escudo silencioso de fuerza a su alrededor. Al otro lado del pasillo, Robert se sentaba junto a su abogado, su rostro otrora confiado ahora pálido y cansado, el peso de semanas de noches en vela marcado en las líneas alrededor de sus ojos. Miró hacia Margaret cuando ella se acomodó en su asiento, pero ella no devolvió la mirada, en cambio, mantuvo los ojos fijos en el juez, su concentración intacta. El juez comenzó a leer las conclusiones finales, su voz serena pero cargada de autoridad. Tras una cuidadosa consideración de las pruebas presentadas, extractos bancarios, mensajes de texto, registros financieros y testimonios, la conclusión de este tribunal es que el señor Robert Wilson violó el acuerdo matrimonial firmado hace 32 años. Por lo tanto, la mayoría de los bienes matrimoniales, incluida la casa de Maple Street, la cabaña del lago y los fondos de jubilación compartidos, serán adjudicados a la señora Margaret Wilson. Las palabras cayeron como un martillo antes incluso de que el juez lo golpeara, cada sílaba un clavo en el ataúd de las mentiras cuidadosamente construidas de Robert. El abogado le susurró algo con urgencia al oído, pero Robert permaneció inmóvil, la boca entreabierta, el rostro sin color. Margaret, aunque externamente calmada, sentía su corazón palpitar con una mezcla extraña de alivio y tristeza. Había ganado, sí, pero ganar no borraba los 32 años de amor, traición y sacrificio que la habían llevado hasta allí. La voz del juez continuó, ahora sobre la responsabilidad financiera. Además, debido a la evidencia de mala conducta financiera, el señor Wilson será el único responsable de las deudas acumuladas en sus cuentas personales.
Estas no serán imputadas a la señora Wilson. Allí estaba, final, absoluto. Robert no solo había perdido a su esposa y a sus hijos, también había perdido la riqueza y estabilidad que había dado por sentadas. La sala permanecía en silencio, salvo por el rasguido de la pluma del secretario anotando la decisión. Luego el mazo cayó con un golpe seco y resonante. Este tribunal se levanta. Las palabras eran definitivas, inalterables, sellando para siempre el destino de Robert y Margaret. Margaret se levantó lentamente, las manos firmes aunque la respiración se le cortaba en la garganta. Se volvió hacia Sarah y Michael, quienes la abrazaron con fuerza, susurrándole: «Ya terminó, mamá». Por fin terminó. Robert, mientras tanto, permanecía sentado, los ojos fijos en el suelo como si esperara que lo tragara. Cuando Margaret pasó a su lado, el taconeo de sus pasos resonando en la madera pulida, finalmente levantó la cabeza. Su voz, rota y apenas audible, flotó en el aire. «Margaret, por favor, nunca pensé que terminaría así». Ella se detuvo un instante, girando apenas, sus ojos encontrándose con los de él por primera vez en semanas. Su voz fue firme, ni cruel ni amable, pero definitiva. «No tenía que terminar de esta manera, Robert. Tú elegiste este camino. Y ahora debes recorrerlo solo». Con eso, giró y salió de la sala, las pesadas puertas cerrándose tras ella, dejando a Robert en un silencio más insoportable que cualquier castigo. Afuera, el sol de la tarde se derramaba sobre los escalones del tribunal, bañándolo todo en una luz dorada que parecía simbólica, un nuevo amanecer rompiendo sobre una vida antes nublada por la traición. Margaret respiró hondo, el aire fresco llenando sus pulmones, llevándose los últimos restos de miedo e incertidumbre. Sarah enlazó su brazo con el de ella mientras Michael le ponía una mano en el hombro, guiándola por los escalones como guardianes leales. Por primera vez en meses, Margaret sintió que el peso en su pecho empezaba a aligerarse, reemplazado por una frágil pero innegable sensación de libertad. Esa noche, todos se reunieron una vez más en casa de Tom. La mesa estaba servida con comida sencilla, nada extravagante, pero el ambiente era cálido y lleno de risas que habían estado ausentes demasiado tiempo. Tom alzó su copa, los ojos brillando de orgullo. «Por Margaret, la mujer más fuerte que conozco. Nos has mostrado a todos cómo se ve la verdadera resiliencia». Todos alzaron sus vasos, el sonido suave pero significativo, y Margaret sintió las lágrimas arderle en los ojos, no de tristeza esta vez, sino de gratitud. Más tarde, después de la cena, salió al jardín de Tom, la brisa fresca de la noche acariciando su rostro. Alzó la vista a las estrellas, su brillo constante un recordatorio de lo vasto e inmutable que puede ser el mundo, incluso cuando las vidas parecen desmoronarse. Susurró suavemente para sí misma: «Sobreviví. Por fin sobreviví». Mientras tanto, en la quietud de la casa de Maple Street, Robert deambulaba por las habitaciones vacías como un fantasma. Las paredes que alguna vez sostuvieron retratos familiares estaban desnudas ahora, su maleta abierta en el suelo a su lado. Se sentó al borde de la cama, aferrando una vieja fotografía de él y Margaret en sus años jóvenes. Sus lágrimas caían sin freno, empapando el marco, mientras murmuraba: «Pensé que estaba ganando libertad, pero lo único que hice fue perderlo todo». La soledad le respondió, un silencio tan denso que parecía castigo en sí mismo. En las semanas siguientes, Margaret empezó a construir una nueva vida pieza a pieza. Finalmente abrió la panadería con la que siempre había soñado, con Sarah ayudando a diseñar el interior y Michael ocupándose de las finanzas. El primer día que abrió, los clientes llegaron en masa, atraídos no solo por el aroma del pan y los pasteles recién hechos, sino por la calidez de la sonrisa de Margaret, una sonrisa que hablaba de supervivencia, fortaleza y segundas oportunidades. La noticia se esparció rápido, su panadería se convirtió en un rincón querido de la comunidad, un lugar donde la gente se reunía no solo por comida, sino por la sensación de esperanza que transmitía. Cada tarde, Margaret cerraba el local, salía a la noche fresca y pensaba en lo lejos que había llegado. Ya no se definía por las decisiones de Robert ni por los años perdidos.
Ahora se definía por la vida que había recuperado, por el amor de sus hijos y por la fuerza que había descubierto dentro de sí misma. Y aunque las cicatrices de la traición siempre permanecerían, ya no la mantenían cautiva. Eran simplemente parte de su historia, un recordatorio de la mujer que una vez fue, y de la mujer en la que se había convertido. Los años pasaron lentamente, pero con firmeza, como las páginas de un libro que Margaret finalmente había aprendido a escribir por sí misma. La panadería con la que una vez soñó se convirtió en el corazón del pueblo, sus ventanas siempre brillando cálidamente por las tardes, el aroma del pan fresco extendiéndose por Maple Street como una promesa silenciosa de consuelo. Los niños pegaban sus narices al vidrio para ver cómo se decoraban los pasteles, los viejos amigos se reunían en las mesas de la esquina para compartir café y risas, y los vecinos acudían no solo por repostería, sino por el sentido de pertenencia que Margaret ponía en cada hogaza y en cada sonrisa. Sus manos, antes desgastadas por años de sacrificio silencioso, ahora creaban algo propio, algo dulce, algo duradero, algo suyo. Sara ayudaba a menudo los fines de semana, su toque artístico aportando elegancia a cada diseño, mientras Michael equilibraba las cuentas y se aseguraba de que su madre no se sobrecargara. Su amor la envolvía como un escudo, sanando heridas que una vez parecieron imposibles de cerrar. Una tarde de otoño, mientras las hojas doradas caían suavemente sobre las aceras, Margaret cerró temprano la panadería para cenar con sus hijos y sus crecientes familias. La risa llenaba la casa de Sara mientras pequeños pies corrían por el suelo, y sus nietos se lanzaban a sus brazos con chillidos de alegría. El corazón de Margaret se ensanchó al abrazarlos, pensando en cómo la vida había regresado al gozo, cómo el amor había vuelto en una forma aún más pura que antes. «Abuela, cuéntanos una historia», suplicaban, con los ojos brillando de emoción. Margaret sonrió, acomodándose en el sillón mientras los niños se trepaban a su regazo. «¿Una historia?», dijo suavemente. «Está bien entonces». Había una vez una mujer que pensó que su vida había terminado cuando le rompieron el corazón. Pero aprendió que, a veces, los finales son solo comienzos disfrazados. Los niños rieron, sin comprender del todo, pero Sara y Michael se miraron, con los ojos humedecidos de orgullo. Más tarde esa noche, cuando la casa se volvió silenciosa y los niños dormían, Margaret salió al aire fresco de la noche. La luna colgaba brillante y llena sobre ella, derramando luz plateada sobre el césped. Respiró hondo, sintiendo la paz asentarse en sus huesos. Pensó en Robert, donde quiera que estuviera ahora, quizá en un pequeño apartamento, sentado solo con sus arrepentimientos. Ya no quedaba en ella ira ni amargura. Solo una tristeza lejana y suave por el hombre en que se había convertido, y gratitud por haber encontrado la fuerza de dejarlo ir. Perdonar no significaba olvidar, significaba liberarse de las cadenas del pasado, y ella lo había hecho. En algún lugar del silencio, susurró hacia la noche: «Adiós, Robert. Gracias por enseñarme lo fuerte que podía ser». Y con esas palabras, sintió que un último peso se levantaba de sus hombros, llevado por la oscuridad. Con el paso de los años, Margaret se volvió conocida no solo como la mujer que horneaba el mejor pan del pueblo, sino como un símbolo de resiliencia. A menudo le preguntaban cómo había reconstruido su vida después de tanta traición, y ella sonreía con dulzura y respondía, recordando que el amor por uno mismo es el amor más fuerte de todos. Su historia se convirtió en una inspiración silenciosa, susurrada entre amigos, compartida con quienes enfrentaban sus propios desengaños, un recordatorio vivo de que la supervivencia era posible, de que la felicidad podía florecer de nuevo después de los inviernos más duros. En su cumpleaños número 60, rodeada de sus hijos, nietos y amigos, Margaret se encontraba en la panadería que una vez fue solo un sueño y miraba los rostros iluminados de calidez. Las lágrimas le llenaban los ojos, pero esta vez eran de gratitud, no de dolor. «Una vez pensé que mi vida terminaba», dijo, su voz firme pero cargada de emoción. «Pero hoy, de pie aquí, sé que apenas comenzaba. Cada pérdida, cada desengaño, todo me trajo aquí. A este momento. A todos ustedes. Y por eso, estoy eternamente agradecida». La sala estalló en aplausos y vítores,
el sonido resonando como música contra las paredes. Margaret cerró los ojos un instante, permitiéndose sentirlo por completo, el amor, la fuerza, el triunfo de una vida reconstruida. Al otro lado del pueblo, en la quietud de sus últimos años, Robert se sentaba en su pequeño apartamento, las paredes desnudas salvo por una sola foto de boda que nunca pudo quitar. Su vida se había reducido a la soledad, las consecuencias de sus decisiones pesando cada día más. A veces susurraba el nombre de Margaret, esperando una respuesta, pero nunca llegaba. Y quizá ese era su castigo, vivir con el eco de lo que había perdido, siempre fuera de su alcance. Pero Margaret ya no pensaba en él. Su historia ya no trataba de Robert, ni de la traición. Trataba de la fuerza, el amor, la familia y el poder de comenzar de nuevo cuando el mundo creía que todo había acabado. Su risa resonaba en la panadería, su amor brillaba en los ojos de sus hijos, y su legado vivía en cada vida que tocaba con su bondad. Y cuando años más tarde le preguntaban cuál era el secreto de su felicidad, siempre respondía con una sonrisa: el secreto es simple, nunca dejes que la traición de alguien más decida el final de tu historia. Escribe tu propio final. Hazlo hermoso. Y así lo hizo. Hasta su último aliento, Margaret Wilson vivió no como víctima de una traición, sino como la autora de su propia historia, una historia que no terminó en desesperación, sino en triunfo, paz y amor.